Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Les saluda vuestro amigo el pastor Manuel Velázquez. Estamos en tu programa Destapando la Realidad Nacional, transmitiendo de Radio Nuevo Horizonte en 101.4 FM Estéreo. A la vez también estamos transmitiendo a través de las redes, así que un saludo por todos lados donde llegue, aquí en el Perú, como fuera el país. Muy agradecido a los que nos sintonizan. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nos ha tocado tratar un tema que ya se viene trabajando desde semanas atrás. Poco a poco se ha venido revelando muchos datos e informaciones. Hoy queremos ampliar la información en relación al nuevo orden mundial. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son sus creadores? ¿Cuáles son sus objetivos? Son temas que muchas veces las personas desconocen y necesitamos informarnos como pueblo cristiano evangélico, pero también como ciudadanos. Necesitamos orientar adecuadamente para no caer en confusión y menos pues dejarnos manipular por cualquier persona que a veces suelen comentar cosas inexactas. Y además de ello también necesitamos conocer pues de qué manera nuestro país está siendo sometido bajo este nuevo sistema. Entonces, muy interesante, así que para ello hemos invitado a muchos invitados, a nuestro querido amigo Rafael Benvenuto, así que le damos la cordial bienvenida. Muchas Bienvenido, gracias, buenas pastor. tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Igual también está con nosotros Franco Alfaro, unas palabras de saludo de ambos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que ahora se dé una conversación amena y que más que todo para brindar información, esta información que muchas veces está oculta a los ojos de la gran mayoría. Sí, así es, y en realidad le agradezco muchísimo con ustedes, somos amigos de muchos años, para nuestros oyentes, para su conocimiento, ambos son líderes de influencia a nivel nacional, pro vida, pro familia, y a la vez también los dos se han venido esforzándose durante los últimos años para poder sacar adelante la situación de los derechos de la familia, de la vida, y sobre todo para poder rechazar, ¿no?, cualquier intervención, injerencia del extranjero, porque muchas veces pues ahí hay un movimiento muy fuerte ahora en estos últimos días. Y en especial en estos días que estamos por este tema de pandemia, hay muchas cosas que se vienen tejiendo, así que será muy interesante. Así que por favor, levante el volumen de su radio, donde quiera que se encuentre, y permita que la familia se interese en el tema. Bien, queridos hermanos, quisiéramos comenzar primero. Vamos a tocar este tema muy importante acerca del nuevo orden mundial. En realidad nos podría ayudarnos un poco en ilustrarnos, querido mi hermano y amigo Rafael. ¿Nos podrías un poco orientarnos de qué se trata cuando hablamos del nuevo orden mundial? Claro, pastor. Muchas gracias de todas maneras por haberme invitado. A ver, este nuevo orden mundial, ¿no?, de que tanto se habla y que muchas personas piensan que es una paranoia, que es algo irreal, que no existe, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que piensan eso, ¿no? Ya dejó de ser una conspiración, ahora son cosas que están sucediendo, ¿no? Este nuevo orden mundial surge hace muchos años, ¿no?, a nivel internacional, pero en el Perú tácitamente empieza prácticamente en el gobierno de Ollanta Humala. El gobierno de Ollanta Humala empieza con la firma y la adherencia al Club de París, ¿no? A espaldas del pueblo peruano, claro, porque nadie nunca se enteró que él firmó el tratado, la OCDE, el tratado con la OCDE, ¿no? Dentro de este tratado, la OCDE viene a ser como la SUNAT de la ONU, para que lo tenga más o menos claro, ¿no? Las adherencias que proponía la OCDE para que el Perú se adhiera al Club de París, a ese club, prometiendo el oro y el moro y que el Perú se iba a convertir en un país desarrollado en poco tiempo, van en contra de la soberanía de nuestro país. Eso es, ¿no? Y Perú Humala firmó ese tratado, ¿no? Ahí empezó nuestro Waterloo prácticamente. Ahí empezó prácticamente. Ese fue el inicio. Pero ya desde muchos años atrás, el nuevo orden mundial ya estaba previsto, estaba planificado.
por las élites mundiales, los Rothschild, los Rockefeller, ¿no? Gente con muchísimo dinero y muchísimo poder, han estado tratando de ver la manera de quebrar la soberanía de las naciones en el futuro para poder manipular a toda la población, ¿no? Tratar de quebrar, cómo ganarle la guerra a todos los países sin hacerles la guerra. Ese es el punto. Eso es lo que pensaron y planificaron, ¿no? Vemos, por ejemplo, a un Bill Gates en primeras instancias se enfocaba en fabricar programas, fabricó Windows, por ejemplo, ¿no? Y así como fabricó Windows y lo lanzó a nivel mundial y tuvo un éxito rotundo y se hizo millonario, multimillonario, también fabricó virus, creó los virus para ese programa. Entonces se dio cuenta del negocio, ¿no? El buen negocio que salía de esto, ¿no? De esa jugarreta. Y, y ahora vemos que Bill Gates está invirtiendo en farmacia, en farmacéuticas, en la industria farmacéutica, ¿no? ¿Con qué fin? Con el mismo fin, con lo mismo que ha hecho en la tecnología, lo quiere aplicar ahora al ámbito de salud. Crea la enfermedad, tiene la vacuna, ¿no? Inocula la enfermedad a nivel mundial y de ahí vende las vacunas. O sea, sigue siendo multimillonario y va creciendo. Y él va a la par que George Soros. Los dos van a la par. Uno da una puntada y el otro da un paso. Así es. Ellos son parte de la élite, en conjunto pues con los Rothschild, los Rockefeller, y con la OMS también, ¿no? No sé si nos va a censurar, pero bueno, ya lo dije. ¿No? No hay Ojalá que no. problema. ¿No? Sí, estamos contra la libertad de expresión. Yo creo que claro, y para todavía en el apuntar, Perú todavía tenemos la posibilidad de tener la libertad de expresión, no creo que haya problema. bueno, Es discrepo, debatible. ¿no? Ahora, bueno, discrepo. Ahorita yo no creo que sea así. Ahorita yo creo que estamos siendo vigilados, 100% vigilados, ¿no? Recordemos también de que Bill Gates es financista principal Ajá, así es. es el financista principal, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? De dónde viene, esos son los antecedentes de lo que se trata del nuevo orden mundial, el reseteo mundial que buscan. No buscan desaparecer el dinero físico. Pueden ver todos ustedes de que la mayor cantidad de bancos de acá del Perú están impulsando ya hace tiempo el YAPE, Luquita, el PLIN. Ahora todos dicen, hey, ¿me transfieres? O sea, ya no tengo efectivo. O sea, la billetera, ¿no? La billetera va a desaparecer. O sea, quieren que desaparezca, ¿no? Y por ahí dicen que sí, que el dinero contagia el virus y qué sé yo, y que las monedas y que te vas a infectar y te meten el miedo y que sí, que te vas a contagiar el coronavirus está en la calle, ¿no? Y cuidado con el coronavirus porque el dinero te infecta, ¿no? O sea, patraña y media, ¿no? Lógicamente hay personas que sí, que están asustadas y que creen todo lo que le pasan en la televisión y en las noticias y se lo creen. Pero hay personas pensantes como nosotros que no nos tragamos en cuenta, pues, ¿no? Así es. ¿Qué nos podrías ampliar la información sobre el tema del nuevo orden mundial, mi querido amigo Alfaro? A ver si nos podrías salir un poco, porque hay una situación que a veces en el Perú la mayoría somos de buena fe. Nos callamos, prácticamente lo creemos todo lo que nos dice la prensa y casi siempre lo que nos dice lo hacemos. Y está demostrado, por ejemplo, ahora con la cuarentena en todo el mundo, ha aguantado en los primeros meses, que aunque eran solo por 15 días, y luego se amplió y continuó hasta que ya no aguantaron por ese día, ¿no? Pero Largo así es, tiempo el no peruano quiere decir oprimido. aquí en el Perú. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Alfaro? Bueno, yo creo que primero deberíamos comenzar definiendo el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un sistema de control político, económico, social, cultural, incluso hasta religioso, que lo que desea o lo que busca es reducir la población mundial, lo que busca es controlar a toda la población del planeta y para lograr estos objetivos lo está tratando de hacer por muchos medios, muchas herramientas y muchas excusas.
Dicho esto, los impulsores, los principales impulsores, son familias, porque esto ya no son personas, ya son dinastías que vienen, eh, son multimillonarios, los grandes multimillonarios que se formaron desde hace 2 o 3 siglos atrás, acabando la Revolución Francesa, acabando la Revolución Industrial, comenzaron a ver este auge de empresas. Este auge de empresas permitió que muchas personas, bueno, los capitalistas, los burgueses, como se llamaba en esa época, lograran hacer millones explotando a los trabajadores porque en esa época no había derechos laborales. Y estas, por así decirlo, por ejemplo, los Rockefeller, que en su líder o su patriarca fue John D. Rockefeller, que fue el petrolero más grande de toda la historia de Norteamérica y del mundo, los Rothschild, que controlaron las finanzas, controlaron los bancos, ellos junto con los Morgan y con otras familias, fueron los que comenzaron a meter la idea de esto de los bancos centrales en todos los países, para que el dinero de todo un país se almacene en un solo banco y ellos iban a administrar este banco de todos los países del mundo. Básicamente ellos manejaban el dinero mundial. Ellos han financiado guerras, ellos han desarrollado estas ideologías que hacen enfrentar a las personas, marxismo, socialismo, etcétera. Entonces, a lo largo de la historia, estas personas se han llenado de dinero buscando un solo objetivo: poder económico y político, y reducir y controlar a la población del mundo. Ahora, en esta etapa actual, ya lo que han hecho es acaparar casi todos los gobiernos, principalmente de los países como Latinoamérica, economías emergentes o incluso países con grandes recursos naturales, que son lo que quieren ellos acaparar. Y una vez que han copado los gobiernos, lo que han hecho es soltar un virus para darle mayor fortaleza y prácticamente hacer una autocracia de todos los gobiernos que tienen ya tomados. Dígase, por ejemplo, Perú, Argentina, México. Entonces, ya ahorita lo que ha hecho este virus es potenciar todo el poder que tenían que ya habían atrapado, por así decirlo. Y esto pues viene ya financiado, ya viene producido, por así decirlo, este virus que se estaba desarrollando inicialmente en Estados Unidos, en la época del señor Obama, que luego con la entrada de Donald Trump mandaron el laboratorio a China, a Wuhan, y que de ahí se dispersó para el mundo. Entonces, esta excusa, este coronavirus, que en realidad es un virus, claro, que en un principio fue letal, pero que ahora pues ya ha bajado bastante su nivel de letalidad, y bueno, nos han hecho o lo han usado para mantenernos a nosotros encerrados mientras ellos acumulaban mayor poder, quebraban nuestra soberanía y finalmente nos terminaban sometiendo a intereses internacionales que nadie, ni siquiera los congresos de los países, habían decidido. Entonces, ahora prácticamente ya estamos en sus manos, estamos entrando a la recta final o a los últimos pasos de lo que ellos quieren hacer con nosotros, ¿no? Que es ya establecer un nuevo gobierno mundial en donde van a desaparecer la soberanía de los estados-nación como la conocemos y van a crear un solo gobierno para todo el planeta. Seguramente los estados-nación van a continuar todavía, pero van a ser una especie de cascarón, van a ser una especie como de mesa de partes de gobiernos internacionales. O sea, en otras palabras, los peruanos ya no van a decidir su propio futuro, ya no van a decidir a sus gobernantes, ya no van a decidir su economía, ya no van a decidir nada. Y para controlarnos y reducirnos, han inventado infinidad de herramientas: marxismo, ideología de género, feminismo, aborto, LGTB, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están buscando es reducir la mayor cantidad de personas para que y bueno, también embrutecer a las naciones, quebrarlas moralmente, para que ya cuando estas personas den el golpe, den el último, por así decirlo, zarpazo ya para matarnos, por así decirlo, para terminar de absorber toda la soberanía que haya en el país y que ya no quede absolutamente nada. Para eso han tenido un trabajo de años de estupidización de la población, de inmoralización, porque ahora lamentablemente la juventud y muchos de los adultos jóvenes también son bastante inmorales, no les importa nada, no tienen valores, no respetan a sus familias, no piensan en su patria, no piensan en nadie, son simplemente egoístas, y eso ha sido una cultura que se ha ido inculcando año con año a través de los gobiernos, a través de los ministerios de educación. El mismo plan Kissinger que se desarrolló en los años 70, justamente lo que buscaba era promover el aborto, promover la ideología de género en Latinoamérica. Esto es algo realmente alarmante porque estamos a punto de que haya un cambio global. Como mencionó Rafael, va a haber un cambio económico, va a desaparecer el papel moneda, todo el dinero va a ser a través de tarjetas y a través de vía virtual. El mismo gobierno de China está sacando su yuan digital para que le va a hacer el frente a todas las monedas virtuales, e incluso también va a hacer desaparecer el dólar.
Ahora todos los papeles moneda van a desaparecer próximamente, entonces toda la información que nosotros podamos tener va a quedar digitalizada. ¿Y quién va a controlar eso? Los gobiernos. Entonces prácticamente van a ser unas dictaduras en donde ya no va a haber privacidad, ya no va a haber libertad, ni de expresión, ni de tránsito, ni de nada. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando actualmente. Ahora, lo último es que también han infiltrado las iglesias, tanto la católica, la evangélica y muchas otras iglesias. No sé si se habrán dado cuenta, ahora hay muchos sacerdotes incluso con tendencia izquierdista. No sé, al menos acá en Perú se nota legua, no sé si Rafael podría decirme algo, el que es católico. A Mi ver, hermano. yo tengo una idea diferente, bueno, no tan diferente, sí, estamos por ahí, ¿no? Yo pienso de que más que izquierdistas y de derecha y de centro, ahora puedo afirmar de que la gente es o globalista o patriota. Exacto. Porque si tú vas a la derecha, así como hay en la derecha, hay en la izquierda y hay gente que está de acuerdo o en desacuerdo. Claro, claro. Pero Eh, lo que yo decía con este tema del izquierdismo, del marxismo, es que yo lo veo como una herramienta para causar la claro, pobreza de los pueblos. Y ahora cualquier persona que a la actualidad esté apoyando eso, básicamente está apoyando la autodestrucción de su país. Entonces, claro. dicho esto, ver personas, incluso en la misma iglesia evangélica, hace un par de días acabo de ver un artículo en donde hay instituciones, ahorita no recuerdo el nombre, que están tomadas por personas lamentablemente de tendencia marxista, que apoyan la ideología de género, que apoyan el feminismo, que apoyan el aborto, y esas personas que han formado células evangélicas o cristianas, entre comillas, van a las universidades a dar charlas, entran a los grupos cristianos de las universidades a motivar gente, a darles charlas, a decirle que Dios es amor, a decirles que te va a aceptar con todas tus desviaciones, que si abortas no tienes ningún problema, que no hay ningún mandamiento, como ellos dicen, no hay ningún mandamiento que prohíbe el aborto, que está bien ser revolucionario, etcétera, etcétera. Entonces, se han infiltrado en las iglesias incluso. Sí. Entonces, esto es un peligro enorme porque nos han infiltrado en los gobiernos, nos han infiltrado en los sistemas de justicia, nos han infiltrado en los medios de comunicación y ahora hasta en las iglesias están metidos. Han copado todos los lugares, Exacto, exacto. todititos Eso es los lo que está lugares. pasando. Eso es lo que está pasando. Bueno, Mis estimados ah, ah, hermanos, está muy, muy interesante el tema. Vamos a tener un breve corte y regresamos en minutos. Tenemos todavía para tratar cómo es que tiene implicación para nuestro país. Es muy interesante analizar ese tema. Regresamos. Muy bien, queridos amigos y hermanos, estamos de retorno nuevamente para poder continuar con esta transmisión. Nos ha quedado bastante interesante el tema que se ha tocado en relación al nuevo orden mundial. Realmente, al escuchar que nuestra soberanía estaría siendo prácticamente eh, socavado, ¿no? En su capacidad de mantener su nacionalidad, su cultura, y también aparentemente se ve ahí un control total. En ese sentido, no sé cómo lo ve los peligros que puede traer esto, mi querido hermano Rafa. Bueno, como lo pintan internacionalmente, ya hemos escuchado, por ejemplo, al presidente de España, Pedro Sánchez, que está siendo publicista del nuevo orden mundial, ¿no? Y está queriendo meter a España de lleno en todo este programa, ¿no? Sin tapujos. Es más, va a donar una fuerte cantidad de dinero al grupo Gavi, que son los que fabrican las vacunas, ¿no? Definitivamente vamos a perder nuestra soberanía, pero más que nuestra soberanía, diría yo que vamos a perder nuestra libertad personal, porque no solamente es la vacuna, sino que nos van a poner un nanorobot o un chip, y yo sé que es un robot pequeñísimo, y va a servir para controlarnos, para manipularnos, ¿no? Para ver dónde estamos, qué hacemos,
a qué hora salimos, a dónde salimos, qué compramos, qué no compramos, qué comemos, todo. ¿No? Es más, esto ya fue un programa piloto hace muchos años en China. Hay muchas ciudades de China que tienen cámaras con reconocimiento facial. Es bien fácil ubicar a una persona en las calles o donde esté. Es bien fácil. Y esto, como ya les salió bien, les salió bonito, ahora lo quieren aplicar a nivel mundial. Y eso es lo que va a pasar acá. O sea, en realidad la gente, el peruano promedio, yo en mi opinión, creo que no le importa mucho el tema de soberanía, porque esta generación nueva que tenemos no es muy patriota, digamos. A ellos no les importa mucho, ¿no? Viven en otra burbuja. Pienso ¿no? que O sea, el tema del nacionalismo ahorita estaría prácticamente entrando en una etapa de crisis. No, el nacionalismo ni siquiera acá en en los Perú, colegios, en las escuelas, en las universidades, no se está reforzando ese tema. el patriotismo aquí se murió con Toledo, porque Toledo sacó de las escuelas la educación cívica, Qué ¿no? pena. ¿No? Desde ahí empezó el Waterloo, nuestro Waterloo del patriotismo. Acá no hay, ahorita no tenemos muchos patriotas. Los patriotas que tenemos tienen más de 40 años. De 40 para abajo ya no les interesa el país, están en otro mundo, están en la era digital. Muy bien. A ver, ¿qué opinión nos podría darnos también Alfaro? Bueno, a mí sí me preocupa ambos temas, el de la soberanía y el tema de lo que es las libertades personales e individuales, pues, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba escuchando una entrevista importantísima al doctor Francisco Tudela, ex canciller de la República, y él estaba comentando justamente sobre el tema de este tratado, este acuerdo que se va a firmar, o bueno, que al menos se está proponiendo el acuerdo de Escazú, se llama. Este acuerdo lo que desea es que la Amazonía pase a control de una entidad supranacional. Que justamente a Bolsonaro le dijeron que la Amazonía tenía que pasar a manos de la ONU, que tenía que pasar, y obviamente Brasil, como es un país que tiene gran parte de la Amazonía, y Bolsonaro, que es un patriota que no está a favor de la globalización, del globalismo, del nuevo orden mundial, los mandó lejos y por eso pues comenzaron a atacarlo bastante, pues, ¿no? Es más, incendiaron el bosque el año pasado, si mal no recuerdo fue, o el anteaño pasado. Sí. Eso fue justamente adrede para echarle la culpa a Bolsonaro de que no cuidaba su parte de la Amazonía y que y había un escándalo enorme y salió Greta Thunberg, etcétera, etcétera. Entonces se hizo un escándalo mundial por este tema de la Amazonía. Ahora, este acuerdo que se está queriendo firmar, que en la tarde, como les digo, escuché al doctor Tudela, lo que quiere es nuevamente quitarle la soberanía de la Amazonía a los países. Y Perú tiene más de la mitad del territorio, 53%, si mal no recuerdo haberle escuchado. Pertenece la Amazonía perdón, el Perú contiene 53% de Amazonía y perderíamos la soberanía sobre este territorio, perderíamos la injerencia económica, incluso las ganancias económicas que obtenemos de ese territorio, bueno, serían las entidades supranacionales quienes decidirían quién tala, quién saca petróleo, quién saca palma, quién saca cocos, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos un grave problema ahí en el tema de la soberanía, por ejemplo, y eso es uno de los muchos acuerdos que se quieren firmar con el actual gobierno, por ejemplo el pacto migratorio que también se firmó, que ha colado una cantidad inmensa de venezolanos, que nos ha afectado bastante nuestra seguridad, el salvajismo de los crímenes que vemos ahora no era el mismo que veíamos hace unos 3 4 años antes de la llegada de la cantidad inmensa de venezolanos. Esa es la forma en la que se está perdiendo la soberanía peruana. Los gobiernos del Perú ya no están decidiendo sobre qué hacer con el Perú, sino firman pactos internacionales y están permitiendo que sean otros países quienes decidan qué hacemos nosotros acá en nuestro país. Esto es completamente antinacionalista, antipatriótico, y sin embargo no vemos que los medios estén prestando la atención a esta clase de pacto. Y Eh, ahora, uh-huh. hablando de este Los medios tema, nunca van a pasar nada. ajá, sí. Bueno, decía, pues hablando de este tema del control total de la soberanía y también de los derechos personales y de seguridad, y hablamos en su momento también del tema del monetario y todo eso,
¿hasta qué punto podríamos en todo caso entender que en la situación de la coyuntura, de la pandemia, del virus y todo eso, estamos siendo, no sé, entrenados? ¿Es un experimento del control total de la población? ¿Qué es lo qué reflexión te trae esto, todo este sistema de protocolo que hemos recibido de parte de la OMS? Rafa. No, ok. Bueno, eh, sí, usted lo ha dicho. Yo pienso que, bueno, el virus existe, ¿no? Y, y lo crearon, el virus fue creado por personas, por humanos, no fue hecho por la naturaleza, ya está recontra comprobado, ¿no? El virus existe, está acá en el país, pero no es de la envergadura como lo pintan, ¿ok? No es tan letal como lo pintan, ¿no? Está siendo utilizado para meternos miedo. El protocolo de la, ¿no? Estaba equivocado, y fue adrede, porque esto es un plan genocida. Recuerden que la élite y el propósito del nuevo orden mundial es reducir a la población en más del 80 o 90%, si mal no recuerdo. Entonces, pensando como ellos, ¿qué es lo más fácil? Primero eliminamos a los viejitos, a los más indefensos, a los más débiles. Eso es lo que han venido haciendo, ¿no? La OMS dictó sus protocolos adrede, equivocados, y luego vimos que los italianos se dieron cuenta de que, según las autopsias que hicieron, las personas habían muerto por trombosis, ¿no? Y la trombosis es algo que se puede evitar, ¿no? Entonces, eso yo pienso que ese es un genocidio, ¿no? Y el virus está acá en el Perú, está siendo utilizado para meter miedo, más de lo que hay, más del miedo que ya tenemos. O sea, ese es el camino que han tomado, el camino del miedo, para que la gente pueda ser más manipulable, ¿no? Entiendo. ¿Cómo lo ves, Alfaro? Bueno, coincido con todo lo que ha dicho Rafael. Ya la misma exdirectora del Fondo Monetario Internacional, me parece que fue, quien dijo que los ancianos ya gastan mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlos. Han desatado un virus, me parece, no estoy muy seguro, pero me parece haber leído en algún lugar que el coronavirus ya existe en la naturaleza, pero existe de una forma que no es tan letal y que existe para ciertos animales, ¿no? Para perro, gato, murciélago, casi mamíferos, pero no era para el humano, sino que parece que este virus lo han trabajado, lo han modificado, lo han combinado con el virus del SIDA, lo han combinado con una especie de malaria para que sea altamente contagioso, para que cuando infecte a las personas debilite su sistema inmunológico y terminen muriendo por lo general de otra enfermedad, casi como el SIDA, que normalmente el SIDA no te mata, sino que te mata hasta un resfriado te puede matar porque te destruye el sistema inmunológico. Básicamente eso es lo mismo que han hecho con el coronavirus, lo han hecho que se disperse. Inicialmente habían dos cepas, una cepa más agresiva que otra, que era una cepa más agresiva, más artificial también. Sin embargo, esta cepa, pues, al ser artificial tiene menos tiempo de vida y parece que esta cepa ya se desapareció. Por eso, ahora los casos en el mundo en general han bajado radicalmente en el tema de mortalidad de coronavirus. Ahora, esto lo están utilizando como una herramienta. No, yo tampoco no niego que existe el virus, pero no es tan letal como dicen ser. Es prácticamente un poco más fuerte que un resfriado. Hablando de números, es básicamente como un resfriado, tiene la misma tasa de mortalidad, sin embargo es más contagioso. Eso sí hay que reconocerlo. Pero ahora están utilizando este virus como excusa para quitarnos nuestros derechos fundamentales, encerrarnos en nuestra casa, quebrar las economías de todos los países que vienen y nosotros podemos darnos cuenta qué países están a los pies del globalismo, del nuevo orden mundial. Los países que han ejecutado unas cuarentenas exageradas son principalmente los países que están sometidos al nuevo orden mundial. Por ejemplo, Uruguay no ha hecho cuarentena y es el país que no ha perdido para nada su economía. Ha sido un país que ha salido muy bien parado, con la menor cantidad de muertos, con la menor cantidad de contagiados en toda Latinoamérica. Entonces, no hay necesidad de hacer este escándalo, que al final lo único que ha causado es que el gobierno nos encierra a todos, se endeude muchísimo más de lo que ya estábamos endeudados con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el BID,
nos hemos endeudado, están haciendo trizas nuestras leyes, ahora están aprobando esto de paridad y alternancia para el Congreso, están aprobando el tema del aborto, por ejemplo, el tema del aborto lo aprobaron para el tema del COVID, o sea, dijeron de que si una paciente tiene COVID y quiere abortar, que aborte porque es urgente. Eso salió en una resolución ministerial justamente de este señor Zamora. Están por lo bajo metiendo un montón de leyes globalistas, están poniendo normas realmente perjudiciales para el país, nos están endeudando y encima Perú es un país con una tasa de anemia, una tasa de enfermedades muy alta. Nosotros teníamos dengue, malaria, TBC, tenemos un montón de enfermedades. A eso viene un virus, por más que no sea tan letal, va a causar muchos estragos acá en Perú y por eso es que ha habido una cantidad relativamente elevada de muertes. Ahora, estas cifras también se mueven de manera política. Pueden subirlas cuando se les antoje para meter miedo a la población y que se queden encerrados en sus casas, o pueden bajarla para decir que el gobierno está haciendo las cosas bien. Entonces ellos manejan las cifras, que es tan igual como se manejan las encuestas, como se manejan las elecciones acá en el Perú. Cambian las cifras a su disposición y como nadie puede ir a comprobar a todo el Perú a ver qué cosa ha pasado o qué está pasando, simplemente ponen las cifras que se les antojen y todo el mundo tiene que creer lo que sale en las televisoras, en los medios de comunicación que casualmente reciben dinero también del mismo gobierno. Y ese dinero viene de nuestros impuestos. Eso es lo que más me duele, que básicamente el dinero que nosotros pagamos se lo están regalando a ellos para que nos mientan a nosotros. Básicamente nos están dando veneno y nosotros pagamos por ello. Entonces, acá estamos hablando que este coronavirus simplemente es un instrumento de este nuevo orden mundial para saquear el dinero del país, para prácticamente traernos una ruina económica en nuestras arcas, puesto con tantos sacrificios que el país también ha ahorrado. En todo caso, ¿qué nivel de responsabilidad tiene nuestro gobierno y todos los ministerios al hacer que este sistema de protocolos se lleve al pie de la letra, cuando en realidad no está trayendo los resultados que tanto han prometido? Prácticamente ha terminado en casi todas las decisiones con errores garrafales que en el fondo no lo reconocen. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Es una instrumentalización prácticamente. La responsabilidad del gobierno es altísima, ¿no? Pero el tema es de que ¿a dónde los denunciamos? Si la élite global está encargada de todo. Es como ir a donde un juez que es familiar de la persona que nos está, del agraviado, ¿no? De la persona que nos está atacando. O sea, no le veo salida, no le veo sentido ir a denunciar, porque el denunciado va a salir viola, o sea, no le va a pasar nada. Claro, Ese es el pero primer. se está haciendo una denuncia a la Corte Penal Internacional que aparentemente todavía tiene ciertos estándares de justicia, esperemos que sea así, y se le va a hacer una denuncia al señor Martín Vizcarra y a muchos de sus gobernantes, o a muchos de sus ministros principalmente, por crímenes de lesa humanidad, porque casi todas, o casi la gran mayoría de medidas que ha tomado ha sido en perjuicio del país. Y es más, si esto lo tomamos como crimen de guerra o como crimen o como traición a la patria en época de guerra, porque esto en muchos países ha sido considerado como época de guerra, se puede aplicar un artículo de la Constitución donde está aprobada la pena de muerte para traidores en tiempo de guerra. Entonces, se tiene que cuidar muchísimo al señor Vizcarra porque no solamente puede acabar en la cárcel, sino en el paredón. Eso es algo que podría pasar dependiendo cómo se lleve el caso en el tema legal. Ahora, Esperemos que de la Corte Internacional de Derechos Humanos no estén infiltrados, porque si están infiltrados no resulta nada. claro, por eso, pero principalmente la responsabilidad ahorita está acá en la población, porque tenemos un gobierno que es una dictadura. Para empezar, tengo que aclararlo, vivimos en una dictadura que maneja el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, maneja todas las entidades autónomas, principalmente la fiscalía y la contraloría, que por eso no les pasa absolutamente nada a los gobernantes. Pueden robar, pueden estafar, pueden mentir, pueden tomar medidas que nos van a causar mayor contagio, mayor daño a todos nosotros, pueden quebrar la economía del país y no les pasa nada. El Congreso que ha entrado actualmente es el peor Congreso de la historia, que ha entrado simplemente a echarse a los pies. Les dijeron que los están interpelando y que y que no les van a dar la cuestión de confianza. El día del pleno comenzaron todos comenzaron a criticar el gobierno, que el gobierno no ha hecho esto, que lo ha hecho mal, que etcétera, etcétera, pero les han dado la confianza.
O sea, a mí no me convencen con palabras, a mí me convencen con acciones. Y si ellos pueden decir y decir y decir, pero al final terminan dándole la confianza, pues ¿para qué han hablado tanto en contra? ¿No? Entonces no tiene Es mucho que sentido. ese Congreso es solamente una mesa de partes del Ejecutivo, Exacto. Eso no es sí. otra. Y ellos mismos se han puesto ahora la soga al cuello al presentar este proyecto de quitarle la inmunidad parlamentaria a todos los congresistas. Y lamentablemente, como esto va a ser ley, no solamente les va a afectar a ellos, sino a todos los futuros congresistas que quieran ingresar, que quieran fiscalizar, no van a poder porque les van a inventar un delito cualquiera y sin embargo el Poder Judicial, la Fiscalía, que están a favor de la mafia dictatorial que tenemos en este momento, va a ir atrás de esos congresistas que quieran fiscalizar correctamente. Entonces prácticamente ya nos hemos puesto la soga al cuello. ¿Qué podríamos hacer, Franco, según tú, si es que no pudiéramos, no nos ligue lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué No, otras no es la medidas corte, es podríamos, la corte, es la corte pero, penal, me parece que es la corte mundial, bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Corte Penal Internacional se llama, ¿no? Porque Sí, no, así se ya, llama. Corte la- Penal, ¿no? Ya. sí, porque ¿Qué pasa si, la qué pasaría en el CIDH es caso una prueba hipotético de. que no nos ligue? Principalmente, mi idea, o sea, mi propuesta, y esto es lo que siempre digo en mis transmisiones, cada vez que hago una transmisión, siempre les pregunto a las personas que me ven, ¿cómo liberarían Venezuela? O sea, él se la pregunta, ¿cómo liberarías una dictadura como la de Venezuela, en donde el dictador o la dictadura maneja el gobierno, maneja la billetera del Estado, maneja todos los poderes? ¿Cómo liberarían Venezuela? Como casi todo el mundo me responde lo mismo, que va a ser a punta de balas y sangre, cosa que yo no quisiera, pero va a tener, lamentablemente para independizarnos corrieron ríos de sangre y parece que va a volver a pasar lo mismo si es que queremos librarnos. Porque si no, vamos a seguir calladitos, encerrados en nuestras casas, teniendo miedo a salir a comprar porque va a aparecer el virus, porque va a aparecer el policía, porque nos van a poner multa, porque etcétera. Entonces, si vivimos con miedo, encerrados en nuestras casas, lamentablemente vamos directamente al nuevo orden mundial que nos va a someter, nos va a esclavizar, nos va a robar nuestros recursos, nuestro dinero. Y sinceramente de esto no hay salida a menos que la población se ponga de pie, sea valiente para enfrentar todo esto que nos está pasando y piense en ellos, en su familia y en el futuro. Si no, yo creo que no hay solución. Y insurgencia civil. Insurgencia civil, artículo 46 de la Constitución, y principalmente ahorita lo podemos usar porque dice el artículo que un gobernante que ha obtenido un poder de manera ilegal, por así decirlo, nadie tiene derecho a hacerle caso, o todo el mundo tiene derecho a no hacerle caso. Entonces, ese es el derecho a la insurgencia, artículo 46 de la Constitución, y creo que es en lo que debemos declararnos, ¿no? Declararnos en insurgencia, en desobediencia civil. A buen Ahora, punto. hablando de este tema, ¿qué peligros podría haber para que también no se filtren los grupos radicales, ¿no? Incluso este movimiento del Movadef aproveche la situación para también allí incursionar de una manera violentista y también, como se ha visto la experiencia en Chile, en Estados Unidos también mucha gente que salen a saquear, a quemar, sin gente infiltrada. Cuando alguien sale a hacer marcha, a una manifestación sin filtra. Es un tema un poco complicado, no sé cómo lo ven ese tema. Claro, es que esos grupos, ¿no? Lo que hacen desórdenes y queman buses, como quemaron el metro allá en Chile, y causan zozobra social, son financiados pues por George Soros a través de las ONG que mandan dinero para el país y ellos se financian con eso. Y el plan de ellos es utilizar a estos grupos, para desestabilizar a los gobiernos democráticos principalmente, ¿no? Para tener la excusa perfecta para decir, ya saben que vamos a ir a salvarlos, vamos a darles instrucciones para que ustedes arreglen el problema, pero van a tener que hacernos caso, pero no, van a tener que cumplir nuestros objetivos, eso es lo que está bien. Es el proyecto perfecto para incursionar en el país sin hacerle la guerra al país. Claro, Y pero movilizar. yo creo que también una forma de, por ejemplo, prevenir que se infiltren grupos, uno es conociendo a la gente, pues, ¿no? Conociéndonos, por ejemplo, si salimos en una marcha, la iglesia, sale la marcha, dígase, las personas que nos conocemos, que sabemos que estamos liderando al menos movimientos en contra de esta dictadura,
Yo creo que pues seamos nosotros mismos quienes controlemos también que hayan algún disturbio, que haya algún acto vandálico, que nuestra misma gente se dé cuenta de que si hay alguien, por ejemplo, quemando un patrullero, apedreando ventanas, etcétera, nosotros mismos o la misma manifestación debe detenerlos, porque nuestras manifestaciones siempre han sido pacíficas. La marcha por la vida, con mis hijos no te metas, hubo también una marcha anticorrupción el anteaño pasado, marchas completamente pacíficas, marchas en donde solamente arengábamos, pasábamos por las calles, no molestábamos a nadie, y la policía tampoco nos hizo nada porque justamente nosotros pues por lo general para manifestarnos sacamos los permisos necesarios, tenemos todo en regla, y si aparece por ahí algún vándalo que se quiere infiltrar y hacernos quedar mal a nosotros como violentos, destructores o algo, pues lamentablemente nosotros mismos tenemos que retirarlos, porque si no es nuestra propia imagen que la que va a quedar manchada. Y por último, ya decirle simplemente también a las iglesias que dejen de perder también, que dejen de perder tiempo en miedos absurdos. O sea, el gobierno no puede ser quien te diga cuándo y cómo congregarte. No puede ser que el gobierno te tenga que dar permiso para congregarte. Yo creo principalmente que lo de las iglesias es un derecho fundamental, es un servicio es sumamente esencial. Ahora dicen que no está permitido que los niños vayan a la iglesia, que los enfermos vayan a la iglesia. Entonces, por Uno de ejemplo, los planes principales del nuevo orden mundial es eso, es destruir el cristianismo en todos exacto. sus aspectos, o sea, es eliminar todo tipo de religión. Ese es uno de los focos, ¿ah? De las metas principales de la élite. Claro, pero principalmente el cristianismo. El cristianismo, porque el Sí, cristianismo es pro vida, es pro familia, es anti estos, bueno, en contra de estos nuevos preceptos globalistas que te hablan de empatía, tolerancia, diversidad. Y no, el cristianismo tiene sus principios muy claros, basados en la palabra de Dios, y no hay ningún problema porque todos los cristianos nosotros sabemos perfectamente cuáles son nuestras normas de vida, nuestras normas morales. Y ahora quieren adoctrinar a los niños, por eso quieren prohibir que los niños vayan a las iglesias, porque quieren adoctrinarlos a través del Ministerio de Educación, a través de los medios de comunicación, y como todo eso ya lo controlan, simplemente lo único que no quieren es que por así decirlo, se descontaminen yendo a la iglesia en donde van a recibir alimento espiritual que les va a hacer tanto bien. claro. Y no solamente eso, porque si te das cuenta, si se dan cuenta, los domingos no solamente se va a misa, los domingos son generalmente utilizados por las familias peruanas para descansar y a la vez que descansan van a ver a la abuela, al abuelo, al tío, al primo, a la familia. El domingo es familiar. Entonces, este gobierno lo que quiere es matar dos pájaros de un tiro. No diría dos pájaros, una bandada de pájaros, ¿no? Que lo que es la verdad, quiere prohibir todo tipo de relación social, familiar, cristiana, todo. Eso lo han pensado muy bien y lo han planificado así, al pelo. O sea, vida, familia y fe es lo que el tejido social que tenemos nosotros, que nos une, que nos identifica prácticamente como peruanos, que somos uno de los países Exacto. de resistencia ante el globalismo mundial, somos los que no hemos permitido abortos, somos los que no hemos permitido matrimonio homosexual, somos los que más vamos a ser atacados justamente porque somos uno de los países más fuertes en ese aspecto y están contaminando la mente de los jóvenes, pero desde casa yo le pediría a toda tu audiencia que conversen con sus hijos sobre estos temas para que ellos no pierdan la brújula, para que ellos sigan el buen camino. Muy bien, querido hermano y amigo, para mí ha sido un gusto escucharles. El tiempo a veces es un poco corto en la radio, así que sus últimas palabras para que se puedan despedir y creo que tendremos la necesaria oportunidad de convocar una nueva reunión de conversatorio para este tema, así que desde ya están cordialmente invitados a participar. Sus palabras finales, mi querido hermano Rafa, y también al padre. Nada, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por darnos este espacio para poder conversar y debatir el tema, muy interesante. Y aconsejarles de que no claudiquen, sigan luchando, sigan sus principios, ¿no? Defiendan sus principios y valores y siempre sean la resistencia. Siempre sean la resistencia. No se olviden el hashtag Yo soy la resistencia en redes. Muchas gracias. Bueno, por mi Muy bien. parte, agradecerte a ti, Manuel, Rafa, por esta conversación tan amena, bueno, que tanta información que tal vez no se pueda decir en medios reales, se pueda decir acá por redes.
y bueno, y también por el programa radial. Simplemente saludar a toda tu audiencia, que Dios los bendiga, los cuide, los guarde. Por favor, gente, sean valientes, sean íntegros, sean personas que piensen principalmente en su familia y en el futuro de sus hijos. Simplemente eso, porque lamentablemente ahora lo que más se está perdiendo es justamente el tema del amor a familia, de la fe en Dios, del amor a la patria, y eso es lo que se está perdiendo y debemos recuperarlo. Dios, patria y familia. Un abrazo. Muchísimas Un abrazo, gracias. pastor. Muy agradecido por participar en este programa. A los que nos escuchan, para mí también es un honor estar con ustedes esta vez. Esperamos una próxima audición en la que también continuaremos tratando temas como este. Conmigo será hasta una nueva transmisión. Dios le bendiga. Hasta entonces.